Bueno, vámonos con esta sesión en la que hablaremos de conceptos y aplicaciones de Enterprise Value, Equity Value, Pre-Money, Post-Money, exclusión de tiempo, un poquito de las OPV, las OPS que ya hemos hablado, de los métodos patrimoniales, multiplicadores y descuentos de flujo de caja, y también de la importancia de la comparabilidad, los ratios y las ventajas y sus desventajas. Pero bueno, mira, vamos a entonces hablar de esto, que generalmente se suele estructurar el valor de una compañía como un múltiplo de EBITDA, que se contrasta con un valor por descuento de flujos de caja o una tasa de descuento. Esta estructuración se hace en base a la rentabilidad exigida a esos flujos de caja generados por el negocio. Para determinar el Enterprise Value, que también se escribe como EV o valor de la empresa para la totalidad de sus activos netos, o desde la perspectiva del pasivo, el valor para la totalidad de las los financiadores de la misma, que son los accionistas y las entidades financieras principalmente. Entonces, una vez que se ha definido el Enterprise Value de la transacción para llegar al valor de las acciones, o Equity Value, que también es EV minúscula, es necesario descontar pues el Enterprise Value principalmente de la deuda financiera. A esta deuda también se le denomina deuda financiera neta o FN. En una inversión simple, pues la definición, porque en la práctica incluye otros conceptos que deben tenerse en cuenta. Pero bueno, mira, en el Enterprise Value es importante porque la mayoría de los métodos que aplicamos como múltiplos, descuentos de flujo, principalmente nos va a llevar a determinar el Enterprise Value de una compañía. Si quiero llegar al Equity Value, pues es de traerle la deuda financiera neta. Entonces, para que yo llegue a esta parte del Equity Value, pues tengo que hacer la diferencia de la deuda con Enterprise Value, ¿no? Entonces, mira, imagina por un momento que yo realizo una operación, es decir, una operación de suelo. Esto se refiere a un nivel de precios en el que se espera que la caída de un valor o índice se detenga o se produzca una reversión alcista, en la que, bueno, pues invertí yo 100 millones para financiar una compra de ese suelo. Yo aporté un capital de 30 y pedí un préstamo al banco de 70. Entonces, la deuda por importe serían 70 millones. Y para valorar esta compañía me dicen que el valor de tasa o tasación ha subido hasta 150. Entonces, ¿por cuánto se venderían las acciones de esta compañía? Bueno, pues asumiendo que aquí que no hay impuestos para algo o nuevos, tenemos una compañía cuyo Enterprise Value pues vale 150 millones, que es lo que vale ahora el suelo. Entonces, para ver cuánto puedo vender las acciones de esta compañía, pues debo de traer las deudas que tenga esta compañía por parte de los beneficios económicos que obtenga de la venta de este suelo, pues tendría que dárselo a los bancos. Entonces, el Equity Value quedaría en lo que serían 150 menos los 70, pues que me dan los 80 millones. Entonces, el Enterprise Value serían 150 y lo que sería el Equity Value, pues serían 80. Entonces, aquí te dejo las fórmulas, bueno, porque aquí hay un problema que tengo en el video para poder hacer la conversión cuando estoy trabajando con Excel a esto, pero aquí están las formulitas, ¿no? Entonces, mira, si vemos desde otro ángulo, pues la empresa en general pues valdría 80 millones en su equity value, y es la diferencia entre el valor de transacción del suelo y la deuda tipo. Si hay un inversor que entra con una participación del 50% de la compañía, pues habría dos opciones. Una es el inversor, que puede comprar 50% de las acciones y darle dinero al vendedor. Entonces necesitamos saber cuánto tendría que invertir el inversor. Bueno, pues si valen 80 millones y quiere el 50, pues debería invertir 40, ¿no? Entonces, al tener el 50%
conseguiría tener el 50% realmente de las acciones. Entonces, si requiere una ampliación de capital, al captar capital en el mercado para invertirlo en la compañía, en este caso la inversión será mayor al tener una inversión que, por ejemplo, de 40, que va a ser lo que valía la empresa antes de la ampliación, más la ampliación del capital que se realiza, que se tiene que cumplir, que lo haya invertido sobre el valor post-money, pues será el 50%. Entonces, ¿cuánto tendría que invertir para llegar a ese 40%? Pero bueno, mira, mientras lo decidimos, algunos de los métodos que nos van a conducir primero al enterprise value, en donde mi objetivo último es llegar al equity value, por tanto, es necesario detraer la deuda financiera neta que tenga la compañía para llegar a ese equity value, como ya lo vimos. Entonces, otro concepto clave, sobre todo para los accionistas de startups, una startup es una empresa de reciente creación, que se basa en las tecnologías de la información y la comunicación, como son las TICs, para comercializar o de negocios incipientes, aunado a la búsqueda de la financiación donde se está buscando ampliar capital. Y aparecen estos conceptos que son de valor, que son pre-money y valor post-money. Entonces, el valor pre-money es el valor de la compañía, el equity value, el valor de las acciones de la compañía antes de que se produzca una ampliación capital, antes de que entren nuevos fondos a esa ampliación del capital. Entonces, el valor post-money, pues es el valor propio de la empresa después de producirse una ampliación de capital. Este valor pues será igual al valor pre-money menos la ampliación de capital. Entonces, para tomar el mismo porcentaje de capital que se debe realizar una mayor aportación si la operación se estructura mediante una ampliación de capital que mediante una compra-venta directa, ¿no? Entonces, veamos nuevamente el caso. ¿Dónde quedó? Aquí. Déjame lo subo un poco. Entonces ahí, el caso que ya teníamos. Entonces, vamos a volverlo a poner en contexto. Una empresa pues compra un suelo por 100 millones, financiando 30 con capital y 70 con deuda. Entonces, para determinar el valor de las acciones de la compañía, nos ofrecen el dato de que el suelo actualmente está basado o se ha basado en 50 millones, que es el enterprise value de la compañía o el valor ratio. Entonces, para llegar al equity value, hay que detraerle que tiene la compañía dando 80 millones. Ahora, entra un nuevo inversionista con un porcentaje del 50% para hacerlo, puede hacerlo pues de dos formas. Una sería hacer una compra al propietario del 50% de sus acciones y multiplicándolo. Es decir, 80 por 50 pues nos da esos 40 millones. Con ello pues invertiría sin alguna producción de entrada de fondos con la que puede financiar su desarrollo. Entonces todo va a parar al antiguo inversionista. Ahora que si lo que se quiere es captar un inversor para financiar el desarrollo de la compañía, pues tendría que hacer una ampliación de capital, pero ¿de cuándo es esa inversión? Aparte del 50%. Tiene que invertir el 80% porque el valor post-money es lo que valía antes de 80, más lo que ha invertido, que son 160. Finalmente, ¿cuánto tiene el nuevo accionista? Pues tiene 80 de una empresa que vale 160. Por lo tanto, pues tiene 80 de 160, pues también sería 50%. Entonces, el valor post-money, pues es el valor pre-money, que serían 80 millones, más la ampliación del capital. Finalmente, en función de cómo es la estructura, una operación de inversión que se debe realizar es mayor si se estructura mediante una ampliación de capital que si mediante una compra de venta directa. Entonces, para el caso del inversor tendría que aportar 40 millones. Si se estructura mediante una ampliación de capital, tendría que aportar 80 millones para no diluir en términos de valor, pues al antiguo inversionista, ¿no? Entonces, mira, el objetivo, pues, de un fondo de capital de riesgo en una empresa de tamaño grande es llegar a una bolsa, ¿no? Entonces, para aquí hay varios temas. En realidad sí son varios temas. Uno de ellos es impedir que las compañías de fondo capital riesgo pues inviertan en empresas cotizadas.
Y para salvedad, pues, pueden invertir en empresas cotizadas, pero tienen la obligación de excluirla. Debe hacer una OPA de exclusión de tiempo determinado, pues legalmente, ¿no? Entonces, ahora, por el lado de lo que sería la inversión, ¿cómo hace para generar la rentabilidad de un fondo de capital? ¿Cómo se haría? Bueno, pues exacto, vendiendo la compañía a otro fondo, lo que se llama un second buyout, lo vende a un comprador industrial o puede hacer una salida a bolsa para acceder a la financiación del mercado de capitales y acelerar su crecimiento y dotarse de los recursos necesarios para desarrollar su plan de negocio. O bien, pues generar la oportunidad a sus accionistas privados de obtener liquidez, cristalizar el valor de sus acciones y diversificar su patrimonio. Bueno, pues algunas veces incluso una combinación de estas dos, ¿no? Evidentemente esto se da en países pues desarrollados como por ejemplo el Reino Unido. Cuanto más grande sea la compañía, más probabilidades puede haber de su salida, que su desinversión se produzca mediante una venta, pues por supuesto, ¿en dónde? Pues en el mercado. Entonces, el valor pre-money es una valoración antes de una ampliación de capital y puedes llegar desde los flujos o mediante multiplicadores o métodos patrimoniales. En realidad es un concepto de valoración de compañía antes de una ampliación de capital. Entonces, si una compañía tiene una deuda subordinada que no estás incorporando en los flujos futuros, pues deberá considerarse con mayor deuda. O si tiene proveedores que no metes en los flujos futuros, pues los tendrás que detraer en la deuda actual. Entonces, deben considerarse todos los pasivos que se tengan en la compañía. Entonces, parte de las convenciones que es como deuda financiera, hay que considerar la deuda bancaria y la deuda por emisión. Entonces, considera que si soy empresario que busca un socio que me aporte pues recursos para financiar el desarrollo de mi empresa, tengo que ir a la opción de ampliar capital para que me aporten esos 30 millones. Pero si yo necesito recursos para mi empresa y lo que yo quiero es vender mis acciones para generar mi revalorización, lo que hago es una venta directa y al realizar una adquisición, una salida a bolsa, una adquisición mediante una OPV, pues depende de la necesidad de liquidez de la compañía. Lo que se produce es que el antiguo accionista en una OPS, la compañía capta recursos y depende del plan de crecimiento que tenga la compañía para que quiera, o sea, para que yo requiera o que necesite esos recursos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma más fácil, déjame acomodo, de calcular la deuda financiera neta y estructura de capital complejas? Pues aquí la clave realmente es la metodología de valoraciones que se aplica. Entonces, la convención que hay en mercado como convención financiera, que como deuda se tiene que incorporar una deuda con costo explícito que fundamentalmente es una deuda bancaria o deuda con emisiones. Y por neta se tienen que traer los activos que realmente sean líquidos. En cualquier caso, pues todas las tipologías de deudas que puedas encontrar se tienen que tener en consideración con un modelo de descuento de flujo. Lo que significa que si una compañía tiene una deuda subordinada, entonces no estás incorporando en los flujos futuros. Tendrías que considerarlo con mayor deuda. O si se tiene una deuda de proveedores inmovilizado que no metes como un archivo futuro en los flujos futuros, lo tendrás que detraer en la deuda actual. Al final tienes que considerar todos los pasivos que tiene la compañía. Ahora, por convención, pues la deuda financiera no es otra cosa que la deuda bancaria y la deuda por emisión. Ahora, cuando el Estado coloca, por ejemplo, en bolsa una empresa, lo estructura mediante una OPV, porque el objetivo no es captar recursos para financiar el crecimiento, el objetivo es que el Estado genere liquidez mediante la venta de parte de sus acciones. Si lo que estoy colocando es una startup, lo que no quiero es que los antiguos inversionistas vendan y darles dinero, sino mediante una OPS, introducir dinero a la compañía y financiar ese crecimiento. Ahora, cuando se hable
de una compraventa en el mercado es en el Enterprise Value neto o el Equity Value. ¿Cuál sería de los dos? Bueno, es difícil de contestar. Cuando las compañías comunican un hecho relevante, hablan en general del Enterprise Value. ¿Cuál ha sido el valor del negocio? Aunque hay que leer siempre las letras pequeñitas. Si el negocio vale 100 millones, hay que verlo neto de deuda, supone más o menos 20 millones. Entonces, veremos ahora qué tanto el dato del Enterprise Value como el Equity Value es relevante a efectos de sacar múltiplos. Considera que la deuda se valora por su valor nominal a precios de mercado, aunque, bueno, pues teóricamente se dice que la deuda se debería valorar a precios del mercado, igual que el equity value se está valorando a precio de mercado. También en la práctica la convención es tomar los valores nominales porque se tiene o se tiende a pensar que no hay mucha relevancia entre los tipos de los que se endeudan una compañía y los tipos que realmente podrían endeudarse en el mercado, lo que podría estar haciendo la refinanciación continua. Aunque puede haberse casos en los que haya diferencia entre las condiciones de la deuda contratadas y las condiciones del mercado, donde tenga sentido pues realizar algunos ajustes para aproximar la deuda a valor de mercado. Pero en general asumimos como valor de mercado la deuda, su valor nominal. Pero puede haber casos con diferencia considerable en las condiciones del mercado y en las condiciones nominales. Solo ten presente eso. Ahora, dentro de la dificultad en la valoración de las empresas está, pues, por supuesto, la comparación, la volatilidad de los mercados bursátiles o la dificultad del acceso a la información, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues, las obligaciones de las empresas cotizadas son mucho más exhaustivas. Entonces, con la información pública que dan, sí se puede aproximar prácticamente bien el valor de una compañía. Si tú tienes que valorar una empresa no cotizada o tienes acceso a los gestores de acceso a información interna, pues no es posible que realices una valoración con cierta precisión, ¿no? En realidad, bueno, pues hay tres tipos. Hay tres métodos de valoración de empresas, como pueden ser las patrimoniales, los multiplicadores y los de descuento de flujo de caja. Y los tipos, bueno, son básicamente el de patrimoniales es estático, ese no cambia mucho, y los de descuento de flujo de caja y el de multiplicadores, pues son de tipo dinámico. Retomando un poquito, pues esta información, mira, te la dejo aquí en esta tabla, en donde ya está de manera generalizada, vemos el método, el tipo y los inconvenientes. El método, los puedes leer con calma, salvo te diré que el método patrimonial, su misión es hacer un análisis de valor que se basa en el balance de una compañía. Aplica a compañías inmobiliarias en las que el valor de la empresa pues radica en la cartera de activos que tenga. Ahora, en la valoración mediante multiplicadores no es más que pues una regla de 3, ¿no? Ya te había yo propuesto en un video anterior lo que hacen los tiburones, es algo como esto. Entonces, si quiero valorar mi empresa, ¿y cuál sería el objetivo? Pues exacto, pues determinar el valor de la empresa. Entonces, como es una empresa que quiero valorar, tengo acceso a su información y en consecuencia sé qué beneficio genera, por ejemplo, 1 millón. Lo que haré es ir al mercado bursátil y tomar una compañía que considere comparable a la empresa que estoy proponiendo. Por supuesto, debe estar en el mismo sector, por ejemplo, Gamesa. Y cómo es que, como esta ya cotiza, pues ya posee un valor y capitalización en la bolsa, por ejemplo, 1,000 millones. Al ser cotizadas, sus cuentas son públicas. Tiene un beneficio público que es de 100 y lo resuelvo con una regla de 3. Si la empresa gana 100 millones de beneficio, vale en mi bolsa, vale 1,000 en bolsa, y entonces una empresa que genera un beneficio de 1, pues valdrá en bolsa 100. Esta X va a ser igual a 10. Lo que hago es aplicar un múltiplo. Es 1,000 entre 100 de 10 veces a mi beneficio y el valor lo obtengo multiplicando ese múltiplo a mi beneficio. Nota que es una regla de 3, pues en resumen, yo quiero saber cuánto vale la empresa, voy a ir al mercado
e intentar tomar una empresa comparable, saco el múltiplo comparable de esa empresa y lo aplico al mismo, tal como lo hice en esta reglita de 3, ¿no? Entonces, hay dos aproximaciones principales que son la de valoración por múltiplos de empresa cotizada y la valoración por múltiplos de implícitos en transacciones comparables. Ahora, ¿de dónde se obtienen estos múltiplos? Una forma es de empresas ya cotizadas y la otra es de transacciones que se hayan producido. Ahora, si valoro, por ejemplo, un supermercado y sé que hace 4 meses el fondo por 6 veces por día, el fondo X pagó 6 veces por día, pues es un múltiplo que se ha pagado por cadena, entonces puedo aplicar ese múltiplo. O si valoro una empresa de software y veo que las transacciones se han producido, se han pagado más o menos 10 veces el beneficio, este sería un múltiplo que yo puedo utilizar, ¿no? Entonces, la importancia, pues, básica de la de la comparabilidad, pues sería establecer los criterios de selección considerando aspectos como, si bien hay que seleccionar correctamente las empresas comparables, alcanzar el grado de comparabilidad razonable y ajustar posteriormente, asimismo establecer los criterios de selección considerados como estos 8 que estás viendo aquí, que sería la similitud sectorial, el producto o servicio, que también sean similares, ¿no? El mercado geográfico, que si la empresa es americana, pues todos los múltiplos deben de corresponder a empresas americanas. También el de perspectivas futuras, también el de tipo de negociación, que sería producción, distribución o cualquier otra. La posición en el mercado, el tamaño de la compañía o incluso la comparabilidad en márgenes, rentabilidad, inversiones necesarias y otros tantos más, ¿no? Entonces, la representatividad, al final, pues, lo que se hace en la práctica, hay muchas bases de datos. O sea, tú ya has trabajado a lo largo de la carrera con varias de ellas, en las que pueden hacer filtros por sector y aplicar el sentido común. O sea, aquí es lo importante. Al realizar una valoración por múltiplos y veo que el EBITDA está pagando de 6 a 8 veces, yo hago un análisis y me sale que los múltiplos son 24 veces, pues esto tiene sentido. Es algo que se va a justificar. Es importante la comparabilidad y la magnitud económica que utilicé en el denominador del múltiplo. Debo tomar una magnitud recurrente y que me dé la capacidad de generación de valor de una compañía, y fundamentalmente puedes hacer una referencia que me dé generación de valor, pues, de la compañía, ¿no? Entonces, mira, por supuesto, pues hay mucho más, pero por regla general se debe considerar en el numerador lo que sería el enterprise value. Cuando en el denominador estás considerando una magnitud antes de detraer los gastos financieros, por lo que cualquier magnitud en cuenta de resultados que esté por encima de los gastos financieros EBITDA, ventas, se debe utilizar el enterprise value. Una vez que deduzco los gastos financieros y tengo en cuenta el impacto de la deuda y el impacto de la estructura financiera, debo utilizar el equity value. Lo importante es que se utilice sobre todo sobre su beneficio neto. Y es el PER o sobre patrimonio neto, considera que es incorrecto hacer un ratio, por ejemplo, equity value sobre EBITDA, ni tampoco es correcto hacer un enterprise value sobre beneficio neto o enterprise value sobre beneficios propios o fondos propios. Por lo que tanto los principales múltiplos serían estos que tú estás viendo aquí, que sería el del valor de mercado de las acciones de equity value por PER, capitalización sobre beneficio, o sobre lo que sería el precio valor en los libros por capitalización y patrimonio neto, o bien del valor del mercado de los activos, que sería el enterprise value, ¿no? Sobre EBITDA, o el enterprise value sobre ventas. Y bueno, pues también están los multiplicadores operativos, estratégicos o sectoriales. Este último
Hay que determinados sectores, principalmente los tecnológicos, en la medida que no generan beneficios o empresas de reciente creación, o sea, incipientes, pues no están generando resultados positivos. Es necesario pues estimar su valor aplicando múltiplos sobre ventas porque no generan beneficio. Por tanto, no pueden aplicar otro. Pero en aquellas que están consolidadas, la aplicación de Enterprise Value ventas es peligroso porque solo debería usarse en compañías que tuvieran una estructura de márgenes sobre ingresos similares. El más utilizado en realidad es Enterprise Value EBITDA, y ya en situaciones bursátiles pues se usa el PER y el PVC, y se usa con, pues básicamente con compañías reguladas como serían los bancos y seguros, ¿no? En compañías industriales también, ¿no? Se podrían utilizar. Pero bueno, mira, EBITDA ya sabemos todos pues, que es un indicador tan utilizado porque se considera que una aproximación muy buena y la capacidad para la capacidad de generar valor, ¿no? Por eso es tan usado el Enterprise Value EBITDA sobre EBITDA en un banco. El nivel de fondos que tenga es clave a la hora de ver cuánta actividad puede generar, cuánto negocio puede generar. Por eso el PVC, pues en un banco, pues es relevante, ¿no? Ahora, si me voy a estos múltiplos, pues se utilizan en el denominador una magnitud que no se saca de los estados financieros, sino que se tiene que ver con el negocio de cada compañía, en el caso de los multiplicadores operativos estratégicos o sectoriales. Por ejemplo, en el de los hoteles, ¿no? Porque en el mercado se piensa que es un buen indicador esto de las habitaciones, ¿no? Por ejemplo, el de las energías renovables sobre la capacidad de megavatios instalados, ¿no? Como es en este caso que estás viendo acá. O en el de Internet, ¿no? Con este ratio de páginas visitadas. El problema es que el número de visitas no siempre monetiza en la compañía. Al estar sustentadas en ratios por el usuario, pues hay una incertidumbre sobre que estas compañías vayan a ser capaces de generar pues al usuario el valor que se propone, ¿no? Entonces, bueno, mira, pues te presento aquí una tablita de ventajas y desventajas, mismas que puedes identificar claramente. Yo te recomendaría revísalas porque te van a servir de argumento para tu informe. Y finalmente te presento este pequeño caso donde, bueno, pues las expectativas de crecimiento son significativas. Entonces, veamos el caso de esta empresa española y una empresa de América o americana y calculemos un supuesto de beneficio para este año y en ambas participan del mismo nivel que es 100. Mira, aquí está. Y haciendo una proyección al futuro hasta el 2030, ¿no? De la española, pongamos que crece a un 2% de beneficios y la americana pues a un 8%. Entonces calculemos el valor actual neto, que sería sobre una tasa del 6%, seleccionando todos los flujos futuros para ambas, con la española con una tasa pues del 6%. Mira, aquí te estoy dejando todas las formulitas. Una tasa del 6%, por ejemplo, de los flujos futuros, y lo mismo para la americana. El valor para la americana pues siempre va a ser mayor porque sus crecimientos futuros pues son mayores, ¿no? Y el múltiplo implícito, el valor sobre nivel, o sea, sería estos dos, no dividir entre el de arriba, y no es una moneda, no es moneda, es un número, lo que arroja que entre mayor es el crecimiento, introduzca el múltiplo implícito con el que vas a cotizar, es mayor que 6.41. Por tanto, pues las diferencias de múltiplos van a provenir de las hipótesis que hay un modelo de descuento de flujos. Por lo que múltiplo
está en perspectivas de crecimiento y riesgo. O sea, lo que son estos múltiplos siempre están en función de crecimiento y del riesgo que se tiene. Pero bueno, hasta aquí le dejamos.